El grave problema que enfrenta el servicio de agua en la ciudad se agudiza con las decenas de fugas que existen en toda la infraestructura hidráulica. Vamos a ver. Más del 40% del agua potable en la Ciudad de México se desperdicia por fugas, en gran parte por la infraestructura obsoleta que se utiliza desde 1960. Cuando un buen promedio sería 15%, nosotros tenemos 40%, tenemos fierros oxidados, es decir, es un desastre absoluto. Estamos con una infraestructura que ya cumplió con su vida útil, que requiere renovarse. Se podría dar mejor servicio si los ciudadanos pagaran puntualmente. 30% no lo hace. Esto aunado a la reducción de presupuesto para la Comisión Nacional del Agua, que este año cuenta con 23.727 millones de pesos. Es 70,000 durante 20 años seguidos y no, lo que no dijeron es suponiendo que no nazca ni un mexicano más y que no haya inflación para poder lograr esto. La verdad, estamos destinados a números rojos, estamos destinados a cada vez darle menos agua a los mexicanos. Por eso se realizan foros como el titulado Hacia la construcción de un pacto social por el agua, donde se contribuirá para crear nuevas leyes y revertir lo mal hecho, aunque no será en un futuro cercano, sino en 30 años. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.